Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la Delincuencia, de Juan Pablo Moyo. Espero que les esté gustando. Vamos a empezar el tercer tema de la primera parte, que se llama Los que no han desarrollado metas ni inhibiciones morales. Espero que les guste. Si bien la extensible descripción freudiana sobre los que no han desarrollado metas ni inhibiciones morales tiene el valor de no ubicar a tales individuos en ninguna nosología científica definida y de eludir el diagnóstico clínico, el problema se presenta en la adherencia implícita a los presupuestos monistas del contrato social y moral. Además, partiendo del delincuente amoral como una figura opuesta al orden simbólico y arribando a un debate más general con relación a la época, es la misma idea de amoral lo que se desvanece junto con la noción de contrato social, cuando el otro social se muestra cada vez más inconsciente. Según Frederick Jameson, el posmodernismo contemporáneo no es un estilo ni un movimiento histórico, sino una pauta cultural dominante de la lógica del capitalismo avanzado, en la que coexisten rasgos diferentes e incluso subordinados entre sí, del mismo modo que el populismo estético triunfa, borrando la oposición entre cultura de élite y cultura de masas. El pastiche eclipsa a la parodia, la historicidad se debilita y la profundidad es reemplazada por las múltiples superficies. Se trata de un movimiento de la civilización que puede resumirse como efectos generalizados cuando la norma misma se ha desvanecido. Asimismo, la imposición del modelo democrático y del sistema capitalista en el mundo contemporáneo da como efecto palpable el fin de los culpables. Tales conclusiones pueden encontrarse en numerosos textos posmodernos. Lo importante aquí es señalar una consecuencia inmediata de la declinación social de los valores, la norma, etc., que vuelve aún más difícil e incierta la ambigua categorización de individuo amoral y la específica forma de delincuente por sentimiento de culpa. En otros términos, y teniendo en cuenta que ni el crimen ni el criminal son objetos que se pueden concebir fuera de su referencia sociológica, el declive social de la norma pone en cuestión el lugar de la culpabilidad en la subjetividad contemporánea y al mismo tiempo interroga radicalmente la vigencia de los delincuentes por sentimiento de culpa. Los que delinquen por mandato de goce. Freud presenta la existencia de los delincuentes por conciencia de culpa en el mismo lugar en el que resuenan las palabras medievales de Baltasar Gracián: el mal ladrón pretende su cruz. Sin embargo, en nuestra época el avance de la ciencia y el dominio global del mercado capitalista produce una nueva subjetividad distinta a la que se presentaba en la Viena de 1900, marcada por los valores tradicionales y la represión. Desde una visión sociológica tradicional, el saber, el poder, el trabajo, el ejército, la familia, la iglesia, los partidos, etc., ya han dejado globalmente de funcionar como principios absolutos e intangibles, y en distintos grados ya nadie cree en ellos. En efecto, cuando los ideales y los valores públicos se debilitan, únicamente queda la búsqueda del ego y del propio interés, el éxtasis de la liberación personal, la obsesión por el cuerpo y el sexo. Así, el sujeto desprovisto de toda alteridad se desploma sobre sí mismo y se abisma en el autismo. Según esta perspectiva sociológica demasiado unilateral, pero difundida en muchísimos textos posmodernos, la ciencia, el neoliberalismo y la democracia habían erosionado el basamento normativo de la sociedad, produciendo un hedonismo individualista generalizado. Respecto del psicoanálisis, el malestar en la cultura que orientaba a Freud como brújula clínica y social está siendo superado. Ya no se sostienen los ideales, la herencia y la tradición como organizadores de la vida de las personas, y el malestar contemporáneo se presenta como impas ético de la civilización, imputable al movimiento perpetuo del superyo en la era capitalista. En efecto, la época victoriana de Freud corresponde al nombre del padre, como significante del otro que existe, lo que le ha valido al psicoanálisis la incómoda adjetivación de positivista y contractualista. Contrariamente, la época del psicoanálisis lacaniano es la de su pluralización y la de la inexistencia del otro. La tesis de Lacan en televisión de 1970 consiste en que nuestro goce contemporáneo no se sitúa por el agente de la castración, sino por el plus de gozar. Se trata de una orientación diagnóstica para situarse en la subjetividad contemporánea que puede reunirse con la fórmula
A mayor que I, donde el eclipse del ideal y las crisis de la identificación son correlativos a la promoción del plus de gozar. Ciertamente el ascenso al cenit social del objeto A supone haber alcanzado el más alto grado de un movimiento que comenzó después de la Primera Guerra Mundial y avanza cada vez más en la disposición ilimitada del discurso capitalista. Con relación a la delincuencia, ha ocurrido un movimiento paulatino de desprofesionalización del delito y una gran proporción de robos es perpetrada improvisadamente. Inversamente, en el amanecer del siglo XVII, Quevedo evocaba el sentido de la herencia y la tradición en la enseñanza paterna dirigida hacia el buscón. Hijo, esto de ser ladrón no es arte mecánica, sino liberal. En otros términos, mientras tiempo atrás se contemplaban las ventajas, los peligros y las coartadas para un robo como arte liberal, hoy en día muchos delincuentes de la nueva ola se lanzan en operaciones delictivas al voleo, sin el conocimiento de los lugares y espacios físicos, los sistemas de alarma y la vigilancia, etc., haciendo de los atracos y hurtos empresas muy arriesgadas a cambio de insustanciales beneficios. Por esto, los ladrones de oficio dicen con nostalgia: ya no hay códigos, ni se respeta al sujeto robado, pues el ladrón con códigos no solo no asesinaba, sino que además heredaba un saber hacer en el escenario del atraco, como el tono de voz que debía mantener, cómo debía vestirse y en qué momento actuar. Hoy, contrariamente, muchos robos terminan siendo parte de un deambular indiscriminado y suicida, y en algunos casos extremos se desencadenan homicidios impulsivos, desideologizados y sin regulación. De algún modo el crimen ha dejado de ser algo secreto y planificado para caracterizarse y justificarse a partir de un magro rédito económico. Ciertamente en la época presente, según Lipovetsky, el vandalismo certifica este nuevo abandono que afecta a las cosas, a la vez que a los valores e instituciones sociales. El mundo ha cambiado. Antes de las guerras mundiales, los europeos confiaban en la Ilustración como garantía de progreso social e incluso Durkheim afirmaba: en otros tiempos, las violencias contra las personas eran más frecuentes que hoy en día, porque el respeto a la dignidad humana era más débil. Por su parte, Nicéforo vaticinaba equivocadamente que cedería el delito cruento y violento a favor de la astucia y el fraude. Sin embargo, muy lejos de este diagnóstico, el delincuente contemporáneo es un vándalo, término que ya desde su etimología remite a la cualidad de algo devastador, salvaje y desalmado, de origen bárbaro que no respeta cosa alguna, sagrada o profana. Ahora bien, si la violencia desesperada y sin consistencia del vándalo es la de un tiempo sin futuro, sin control, sin más finalidad que la de lanzarse a toda la satisfacción ya, entonces también es la expresión magnificada de cada uno de los actores sociales bajo el imperativo de consumo contemporáneo de un individuo inauténtico, sin proyecto, egoísta y sin ilusiones. En efecto, la motivación del delincuente consumidor de robo no es anormal ni monstruosa, sino que procede directamente de la sociedad de consumo, considerada sana y normal. Los nuevos delincuentes, hijos del utilitarismo, expresan una paradoja al no guiar sus acciones por cálculos de costo-beneficio. Desde luego, mientras recogen las torpezas de los trabajadores de la salud mental, los más media certifican el aumento de los problemas sociales en relación con el surgimiento de una forma de criminalidad social, el delincuente juvenil necesariamente marginal que roba a mano armada, aunque no se postule la criminalización de la pobreza y se trate el tema partiendo de las causas sociales del problema, indefectiblemente la asociación de pobreza y delito termina por fabricar una nueva vedette que el discurso del poder usa para retratar de una pincelada el paisaje social de la violencia urbana. Se construyen focos peligrosos amalgamando de manera estigmatizadora la pobreza con la delincuencia, cuyo efecto inmediato es la protesta pública por la seguridad, que enmascara un apasionado racismo hacia el modo de vida precario. La inseguridad es una categoría que expresa un problema público desde una sección fija en los medios que se utiliza como sinónimo de delincuencia, sin que haya una identidad entre delito e inseguridad. En efecto, la inseguridad no abarca el conjunto de los delitos, ni siquiera todo el crimen violento, y a la vez puede hacer referencia a acciones y sujetos considerados por ciertos grupos como amenazantes, pero que sin embargo no infringen ley alguna. Por otra parte, Karl Nightingale
realiza un análisis que va más allá de las teorías de las subculturas y también de las hipótesis delictivas por la desigualdad social. Parte de una concepción global de inclusión cultural que aumenta día a día y que asimila otras subculturas dentro de la sociedad del mercado. Así, paradójicamente, se puede concebir una tensión entre la exclusión socioeconómica y la inclusión cultural. Ahora bien, para compensar esta discrepancia, la identificación cultural se manifiesta enfáticamente como respuesta a la exclusión racial económica y a las experiencias excluyentes de la sociedad. Se produce con urgencia un alineamiento subjetivo directo a la cultura del consumo para contrarrestar los sentimientos de fracaso. En efecto, la teoría de Nightingale es una crítica hacia aquellos que sostienen un paradigma delictivo como simple resultado de la exclusión social, ya que la tendencia global del mercado absorbe todas las subculturas. El saldo es el delincuente sobreidentificado a los mandatos de goce. De esta perspectiva, los nuevos delincuentes, como por ejemplo el pequeño traficante de drogas o el joven delincuente armado, en cierto modo son fabricados por el mercado multinacional capitalista y tienen las mismas ambiciones de éxito, fama, dinero y consumo. Lo que sucede es que el mercado implica un imperialismo cultural que prescribe uniformidad dentro del molde norteamericano que puede denominarse McDonaldización. El delincuente por mandato de goce se erige sumergido en los mass media, que reproducen los valores norteamericanos de consumismo y competencia. Esta es una explicación posible a la paradoja de Estados Unidos, en donde hay una mayor calidad de vida, pero al mismo tiempo una mayor proporción de delitos y presos. En su precursora obra, Robert Merton había anticipado que la sociedad norteamericana estaba desintegrada en cuanto a los objetivos de consumo, estatus y éxito que se promovían y los escasos medios existentes para lograr esos objetivos. Justamente la tesis mertoniana de la anomia no es la pérdida de contacto individual con las normas, sino esta forma específica de adaptación personal a la fuerte discrepancia entre las aspiraciones y las metas sociales señaladas por la cultura. Desde esta perspectiva que va más allá de la clase social, ciertos delincuentes son consumidores normales que desean los mismos fines sociales de éxito y estatus mediante la adquisición de los objetos que el mercado le propone. El delincuente que intenta vivir de acuerdo con el sistema valorativo capitalista se siente en falta con relación a sus propios medios para conseguir el triunfo y el éxito que le representan los otros. En algunos casos extremos, al ubicar el ser en el tener del otro, la invasión del sentimiento de fracaso puede movilizar hacia el homicidio, quizás en una versión no tan aguda y más cotidiana, haciéndose de un golpe con los que otros obtuvieron a través de esfuerzos sostenidos y dilapidando lo abruptamente conseguido. Puede afirmarse que la experiencia delictiva se realiza en el consumo y no en la producción. Su cifra no es la acumulación, sino el gasto. En efecto, el delincuente que roba autos para el desarmadero u objetos electrónicos para el mercado negro de artículos, cuyo jefe suele ser un delincuente canalla de mayor jerarquía y el testaferro de la organización un empresario o un político de cuello blanco, lo hace para alcanzar dinero y su posición de consumidor, del mismo modo que aquel delincuente que no colabora en organizaciones delictivas. Frecuentemente los objetos robados se vuelven a vender y por lo tanto no constituyen el botín en sí, más bien son la representación del dinero que podrán gastar. ¿Opera así una traducción de un objeto con valor de uso? Por ejemplo, una computadora o un reloj robado en una posibilidad de adquirir un valor de goce, unas zapatillas Nike o ropa deportiva Adidas, que se comprarán en el shopping. Desde luego, el gasto compulsivo de dinero, valga la analogía, es la moneda corriente para obtener el estatuto de consumidor, siendo la satisfacción misma el deber cumplido del mercado. Es manifiesto que la relación con el plus de goce está generalizada y no es propia de la burguesía. Las villas miseria, paradójicamente, están llenas de objetos de consumo, pero fuera del control social y de la cultura burguesa, lo que indica bien que cualquier droga puede llegar más lejos que la legitimidad y la culpabilidad como principio del derecho. Al respecto, es necesario ubicar que el derrumbamiento de la culpabilidad subjetiva y social no se debe a defectos legales uniformes,
sino a los principios de la economía capitalista que van erosionando al otro cultural. Michel Foucault, en su admirable curso Nacimiento de la biopolítica, patentiza la historia y los mecanismos de esta progresiva imposición, que podría resumirse del siguiente modo: durante la Edad Media, la razón jurídica, que es el derecho, y las instituciones judiciales, era intrínseca al desarrollo del poder real, y luego, en los siglos XVII y XVIII, se transformó en un principio de limitación exterior y sustractor del poder de la razón de Estado. Esta mutación fundamental en la relación entre el ejercicio del derecho y la racionalidad en la práctica de gobernar tuvo un instrumento intelectual denominado economía política. Así, la verdad económica se ubicó dentro de la razón gubernamental y su éxito o fracaso comenzó a reemplazar a la división legitimidad y legitimidad. Liberalismo es el nombre de este movimiento que modifica la racionalidad gubernamental y cuyos protagonistas son el mercado y la economía política. En el sistema precedente, el rey era el propietario del reino y estaba legitimado para disponer de las cosas y de las personas. Ahora, con esta nueva razón gubernamental, el gobierno no manipula cosas en sí, como tierras, individuos, riquezas, etc., sino fenómenos de la política e intereses. Dicho gobierno ya no se ejercerá entonces sobre los súbditos y las cosas, sino sobre la república fenoménica de los intereses. En el siglo XVIII también ocurren movimientos en el ámbito de la justicia. Beccaria instituye el principio de suavidad de las penas y la delgada película de los intereses se filtra, pues el castigo comienza a calcularse en función de los diversos intereses sociales. Desde principios del siglo XIX ingresamos paulatinamente en una era en la que la utilidad engloba todos los problemas tradicionales del derecho. Evidentemente, el liberalismo del siglo XVIII, de la economía política de Adam Smith y el capitalismo que describe Karl Marx en el libro 1 de El Capital, debe distinguirse del neoliberalismo contemporáneo, en el que opera un mismo orden económico-jurídico y en el que la economía es un juego y la institución jurídica que la enmarca debe pensarse como regla del juego. Así, el Homo economicus se erige como el interlocutor necesario del neoliberalismo en el campo del mercado y se distingue del sujeto dividido y culpable que acepta la negatividad y la renuncia. La criminología clásica basada en la prevención y la enmienda del criminal, marcado por rasgos morales y antropológicos, cambia de perspectiva en el análisis de los neoliberales y el homo criminalis ya no importa como tal, siendo desplazado por un nuevo concepto del criminal, que es simplemente una persona cualquiera que espera de una acción una ganancia y acepta el riesgo de una pérdida. En consecuencia, el sistema penal no tendrá que ocuparse de la realidad desdoblada del crimen y el criminal, sino de conductas que producen acciones con riesgo penal. En otros términos, tendrá que reaccionar ante una oferta del crimen. El enforcement of law será la cantidad de castigo previsto para cada uno de los crímenes, la idoneidad del aparato encargado de detectarlos y todo el conjunto de instrumentos de acción sobre el mercado del crimen que opone a la oferta de esta una demanda negativa. No responde equitativamente a la demanda negativa que se le opone, y el enforcement exige una remuneración alternativa que entraña problemas políticos y sociales. La política penal se pregunta: ¿cuántos delitos deben permitirse? Es decir, tiene como principio regulador una mera intervención en el mercado del crimen para limitar su oferta sin apuntar a su extinción y acomodarse a determinado índice de legalidad aceptado finalmente. El análisis de Foucault conduce al problema de la delincuencia, pero reducido desde la grilla de la economía política a una cuestión de cifras y riesgos. El delincuente es un número, como lo son los otros riesgos de la sociedad. Lo distintivo es que el delincuente gobernado por el imperativo de consumo tiene su paternaire económico, que lo está esperando al quedar siempre enfrentado a una concepción criminológica basada en una postura actuarial, calculadora del riesgo y probabilística, que no se interesa por las causas del delito ni por la justicia. Asimismo, si se parte de la hipótesis de Anthony Giddens, Ulrich Beck y otros sociólogos contemporáneos que plantean la noción de riesgo como un rasgo sobresaliente de la modernidad tardía, la representación delincuente-inseguridad puede considerarse una arista más de un sistema económico que genera riesgos tecnológicos, ecológicos y sociales
que escapan al cálculo de probabilidades. De modo categórico, la sociedad neoliberal representa un inmenso arsenal contractual, con un desmesurado número de partes intervinientes, gobernando por la ley de la oferta y la demanda. En suma, ya no existe el delincuente por sentimiento de culpa, descrito por Freud y Nietzsche. La mayoría de los criminales se colocan por fuera, tanto de los códigos punitivos vigentes como de un tratamiento posible. Asimismo, los criminales sin culpa, que eran la excepción para Freud, son la normalidad instaurada en la época de Lacan. Luego de la manifestación de los campos de concentración, los nuevos homicidas son criminales sin culpabilidad y, sin embargo, no son locos. El sentimiento de culpa asociado a la falta, al castigo y al superyo freudiano de la renuncia es una noción caduca. Contrariamente, en nuestra época, la culpabilidad se presenta como una incitación al goce. La época ha reconducido la culpabilidad hacia el nivel del imperativo de goce, fabricando culpables de no gozar. Incluso puede afirmarse que el sentimiento de culpa es un concepto forjado por Freud y luego desarticulado por Lacan. Paradójicamente, en nuestra época se trata de un sentimiento de culpa que no se sitúa con relación al ideal, sino en relación al superyo como un imperativo de goce que promueve la satisfacción sin límites. Los delincuentes por sentimiento de culpa ya no existen. En nuestra época el delito es inducido no por la culpabilidad, sino por el nuevo mundo de mercancías, y además el delincuente pasa a ser una mera cifra regulada por la oferta del crimen. El delincuente contemporáneo es un homo economicus. Al mismo tiempo, los nuevos delincuentes son emergentes de una época no regulada por los valores tradicionales. Son aquellos que mediante el robo obedecen hoy oscuramente y sin división subjetiva al imperativo de goce, sin medir las consecuencias. Justamente por eso los delincuentes vicarios del imperativo de goce, liberados de la culpabilidad inconsciente, ya no merecen ser nominados delincuentes por sentimiento de culpa, sino delincuentes por mandato de goce. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Criminología y Psicoanálisis, Estudios sobre la Delincuencia, de Juan Pablo Moyo. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.